Bueno, el tema de hoy es la muerte para el cristiano. Voy a tratar de ser breve y concisa porque este es un tema largo y tendido. Normalmente en el diplomado de tanatología lo vemos en 4 sesiones. Así que hice un resumen del asunto, pues sobre todo enfocándonos en la conciencia de que como mujeres cristianas que somos, pues sabemos un poquito del tema o decimos que sabemos un poquito del tema. Entonces, pero vamos a aclarar algunos asuntos porque de repente hay gente que no sabe nada de esto, a pesar de que sean católicos practicantes y de que vayan a misa los domingos. He tenido pacientes que se enfrentan a verdaderas angustias a la hora de que algún ser querido muere o de que ellos se enfrentan a la muerte porque no saben pues, qué es lo que sigue, no tienen la menor idea ni siquiera de qué es lo que la iglesia nos enseña a este respecto. Entonces vamos a hablar acerca hoy de la muerte. Durante las sesiones anteriores hablamos acerca de las pérdidas. Como les he dicho, la tanatología, a lo que yo me dedico, nosotros acompañamos a las personas en todas las pérdidas, en los cambios que hacen que la vida se nos voltee de cabeza, y definitivamente la mayor de ellas, o una de las mayores de ellas, es la muerte. Entonces vamos a ver este asunto de las muertes. Cuando también les comenté en el primer módulo que cuando me propusieron hablarles acerca de las pérdidas y la muerte, inmediatamente pensé que no podemos avanzar sobre este tema si no hablamos de principio y fundamento. Para mí, yo creo que, a lo mejor porque le tengo mucho amor a Ignacio de Loyola, creo que los ejercicios espirituales son muy, muy importantes y creo que es realmente muy, muy importante que nosotros tengamos la conciencia por lo menos de esa primera meditación, de principio y fundamento, para que yo pueda saber quién soy, quién es mi Padre y a dónde me dirijo, y yo pueda dirigir mi vida entera, mis planes de vida se vayan dirigiendo hacia la completud de este plan que Dios tiene acerca de mí, de mi vida y para qué estoy aquí. Entonces, por eso, bueno, les comenté que estaría padrísimo que hayan escuchado las meditaciones de principio y fundamento. Ojalá hayan tenido acceso a ellas. Como les dije, les mandé algunos links. Si no, métanse a YouTube. Hay muchos padres que hablan de esta primera meditación. Bueno, hablan de todos los ejercicios espirituales, pero busquen en especial esta primera meditación de principio y fundamento. ¿Cómo tendría sentido mi muerte si no sé cuál es la finalidad de mi vida? Si no sé para qué estoy en este mundo, ¿cómo podría yo encontrarle un sentido a la muerte? Entonces, bueno, hablar de la muerte, pues realmente nos daría tema para hablar un diplomado completo acerca de la muerte. Pero, antes de que me olvide, si tienen dudas durante todo este tema del día de hoy, apúntenlas para que luego las platiquemos, porque probablemente entren algunas dudas. Sabemos bien que en toda la Sagrada Escritura se va descubriendo poco a poco el sentido de la vida y de la muerte. En especial, tenemos que tener en cuenta que en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, es donde Dios, donde Jesús nos va enseñando para qué es lo que nos tiene preparados. Y es muy importante que tengamos la conciencia de esto, ¿no? Pero bueno, regresando a principio y fundamento, tenemos en cuenta que para el cristiano, Dios es el principio y el fin absolutamente de todo. Lo repito, para el cristiano, Dios es el principio y el fin de todo. Entonces, todo va dirigido hacia Dios. Y como Ignacio nos va enseñando en principio y fundamento, Dios nos creó primero para alabarle. El otro día estaba viendo afuera de mi jardín a un colibrí y, o sea, y siempre, bueno, me gusta realmente observar la naturaleza. Soy una persona que le gusta disfrutar el sol, la lluvia, disfrutar los animalitos, no sé, tengo a mis gatos, y poder ver en la naturaleza la obra de nuestro Señor y cómo le da gloria a Dios, cómo alaba a Dios ese pequeño colibrí, así, siendo colibrí, haciendo las cosas propias de un colibrí. Entonces, yo tengo que alabar a Dios con mi acción día a día. Dios se alegra cuando yo soy Ivonne, cuando yo soy
tanatóloga, cuando yo soy la persona que Él me creó para ser, y cuando soy yo en plenitud. Entonces, siendo yo misma, le doy alabanza, alabo al Señor con todas mis acciones. Acuérdense, Dios nos creó para alabar, dice Ignacio. Luego nos dice que también para hacer reverencia. Y tengo que hacer reverencia haciendo la conciencia de que Dios me creó para algo y que yo tengo que darme a la tarea de alcanzar la plenitud de ese algo que Dios quiere de mí. Tengo que acoger el don, el sueño que Dios tiene para mí y hacerle reverencia a Dios con todo mi ser, con todos mis actos, con todo mi ser, porque para eso fue que vine, ¿no? Y también nos dice Ignacio que fui creado para alabarle, hacerle reverencia y para servirle. Y es todos los días, creo que les comenté la semana pasada cuando hablábamos del abandono, todos los días me levanto y le digo, Señor, hoy, ¿cómo quieres que te sirva? Porque toda mi vida y todas mis acciones tienen que estar dirigidas, todas mis acciones tienen que estar dirigidas a servirle a nuestro Señor. Ojalá, y todas, de verdad les invito. Eso sí, viene con una línea de advertencia, decirle a Dios, Señor, ¿cómo quieres que te sirva? Viene con muchas sorpresas, pero muchas sorpresas realmente hermosas. Entonces, servirle a Dios. Ignacio nos dice, el hombre fue creado para alabar, hacer reverencia y servirle a Dios. Y luego nos dice también Ignacio, y solamente así poder salvar nuestra alma. Yo he tenido una vida muy linda, he vivido realmente de manera plena. Yo platicaba hace poco que salí de casa a los 17 años y he hecho de mi vida lo que se me ha pegado la reverenda gana. Y hasta que el Señor se me plantó enfrente como a Pablo y me botó del caballo y me dijo, a ver, niña, deja de vivir la vida como quieres y empieza a vivir la vida como yo quiero. Y vas a ver el premio que vas a obtener de ello. Y la verdad es que es una maravilla empezar, o sea, tengo muchos años, por lo menos 15, 16, tratando de meter mi vida dentro del plan de lo que Dios quiere para mí. Y es un proceso diario y es un proceso difícil porque muchas veces me encuentro con mi ego y con las cosas que quiero hacer y que las cosas que quiero que sean como yo quiero. Pero realmente en mi plan de vida de todos los años siempre pongo que quiero regresar a casa de mi Padre Dios. Entonces, para poder regresar a la casa de mi Padre Dios, yo tengo que salvar mi alma. Y como me dice Ignacio, pues entonces tengo que vivir una vida coherente en consecuencia de esto para que yo pueda llegar al cielo como Dios me propone, Dios me invita y me quiere llevar allá. Así que vamos a hablar acerca de la muerte y tenemos que entender algunos conceptos que ahorita vamos a explicar, pero cuando hablamos de la muerte para el cristiano, tenemos que saber que el cristiano, los que nos llamamos cristianos, deberemos de querer una muerte santa. Eso es lo que el hombre cristiano, lo que el hombre en general, lo que la creación debería de buscar, tener una muerte santa. Es decir, una muerte en la gracia de Dios y en amistad con Él. Por eso les decía, en el plan de vida que yo tengo, general de mi vida, yo quiero regresar a casa de mi Padre Dios. Vamos a tener un módulo en este círculo de lectura acerca del sentido de vida. Pero de una vez les aviso, el sentido de mi vida es regresar. Con todas mis acciones y con todas las cosas, es regresar a la casa de mi Padre Dios. Y esto, si yo lo vivo de esta manera, eso va a asegurar que yo tenga una muerte santa. O sea, que yo tenga una vida en gracia de Dios, en amistad de Él. Por eso también el módulo pasado, la clase pasada, hablamos acerca de la confesión y de la importancia de la confesión. Mantenerme en gracia asegura que yo llegue o yo tenga un paso más a acercarme al cielo. Y eso es realmente lo que Dios quiere para mí. También es importante que entendamos que Dios me invita a la vida eterna. Dios me invita a la gloria aquí, pero definitivamente el pecado mata esa vida eterna. Entonces yo tengo que tener la conciencia de que tengo el pecado que se va a estar cruzando enfrente de mí para que me deje expuesto a morir dándole la espalda a Dios.
Y eso sería verdaderamente terrible. Y eso es algo que también creo que sí hay que puntualizar, que el pecado hace que me deja expuesto a la posibilidad de morir dándole la espalda a Dios, y eso realmente es muy terrible. El cristiano tiene que tener la conciencia de que nos vamos a enfrentar a la muerte y de que nos vamos a enfrentar al juicio final. Y tenemos que hacerlo con ecuanimidad. Y si ustedes se dan cuenta, bueno, la gran mayoría de la gente que llega a consulta es porque la ecuanimidad enfrente de la muerte salió corriendo por la ventana. Nos cuesta mucho trabajo la muerte. Es muy difícil para nosotros enfrentarnos a la muerte porque pues no caminamos en la conciencia de qué es la muerte, de quién es Dios y para qué estoy aquí. Por eso para mí era tan importante que ustedes tuvieran por lo menos un brochazo de qué es este principio y fundamento, este principio para el que estoy y hacia dónde me voy a dirigir, ¿no? Me tengo que enfrentar ante la muerte y ante la idea del juicio final con ecuanimidad, pero también tengo que tener confianza en la infinita misericordia de nuestro Señor. Mi Dios Padre, hasta el último momento de mi vida, hace todo lo posible para que yo tenga la posibilidad de llegar al cielo, hasta el último momento. Entonces, tengo realmente que hacer la conciencia de que Dios me ama tanto, que va a procurar y que está realmente en mi voluntad estirar la mano y decirle, papá, por favor, sálvame, hasta el último momento. Aunque les voy a también hacer una anotación, y tengo que confiar en la misericordia de Dios, pero también tengo que recordar que Dios, es un juez justo. ¿Por qué les digo esto? Porque entonces mucha gente se puede agarrar del hecho de que Dios es misericordioso para decir, ay, bueno, pues puedo pecar todo lo que yo quiera. Hombre, total, a la hora de mi muerte, Dios en su misericordia me va a perdonar. Y entonces hago de mi vida un reverendo papalote, pues total que Dios es bien buena gente y después me va a perdonar. Pues sí, pero tengo que tener la conciencia de que Dios es un juez justo y que todo mundo va a recibir lo que le corresponde en su justa medida. Entonces, bueno, vamos a hablar algunos conceptos acerca de la muerte y tengo que clarificar algunos términos para que nos den un poquito de luz a este respecto. Quiero decir, normalmente en el diplomado de tanatología ya traemos una carrera o sea, este módulo es el módulo 4, pues ya traemos un caminito hecho, y normalmente yo hablo en el módulo que le corresponde al diplomado, hablamos de diferentes religiones y hablamos del concepto de la muerte en diferentes religiones, y ya vamos como que abriéndonos mucho al paso. Entonces voy a tratar de ser lo más clara posible. Si se atoran, pues avísenme, y si tienen preguntas, pues apúntenlas para que las veamos al final. Entonces, un término que tenemos que entender para el cristiano acerca de la muerte es cómo entendemos los cristianos el tiempo. Y la única manera que se me ocurre para poder explicar esto, o la manera en que me han enseñado para enseñarles esto, es haciendo un comparativo acerca de las religiones orientales y nosotros. Entonces, si ustedes han tenido acceso al conocimiento de las religiones orientales, para las religiones orientales el tiempo es circular. Es algo que no tiene principio ni tiene fin. Y entonces vamos a encontrarnos con que no hay una creación, porque no hay principio ni fin, y entonces, por lo tanto, no es necesario un creador. Voy a repetir esto. Para las religiones orientales, el tiempo es circular, no tiene principio ni fin, y por lo tanto, o sea, por ende, no hay necesidad, no hay una creación, y entonces no es necesario un creador. En cambio, el cristiano ve esto de manera totalmente diferente. Para el cristiano, el tiempo es lineal. No nos olvidemos de esto. Y tenemos un principio y tenemos un fin. Tenemos un pasado, tenemos un presente y tenemos nuestro futuro. Y el pasado es el punto donde inicia mi vida con Dios, con el soplo divino que me da vida a mí. El presente es esto que estamos viviendo y el futuro va a ser cómo voy a regresar a la casa de mi padre.
Entonces, es importante que tengamos en cuenta que hemos sido creados por Dios para volver a Él y estar con Él. Hemos sido creados por Dios, repito, para volver a Él y estar con Él. Y en principio y fundamento, Ignacio nos dice, somos criaturas, fuimos creados. Yo no nací por generación espontánea. Dios me creó a mí. Entonces, tengo que tener esto totalmente en cuenta. Otro término que tenemos que entender para hablar acerca de la muerte es cómo entiendo a la persona. ¿Cómo entendemos? ¿Cuál es el conocimiento, el entendimiento que tenemos los cristianos acerca de la persona? Y para las religiones orientales, de nuevo, vamos a hacer este comparativo, la persona es solamente alma. Es un ser espiritual, escuchamos mucho tiempo, ¿no? En cambio, para el cristiano, la persona es cuerpo y alma, y no, es indivisible. Entonces, tengo que tener esto en cuenta. Para el cristiano, la persona es cuerpo y alma, no solamente es espíritu. El cuerpo del hombre participa, dice nuestro catecismo, que participa de la dignidad de la imagen de Dios, y es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual. Y es toda persona humana la que está destinada a ser en el cuerpo de Cristo el templo del Espíritu Santo. Eso está en el numeral 364 de nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, no podemos dividir el cuerpo y el alma, si no dejaría de ser persona. El alma es creada directamente por Dios en el momento de la concepción, y al morir el cuerpo se presenta ante el justo juez a dar cuenta de nuestros actos. Y al final no queda más que dos realidades: el cielo o el infierno. Y, o sea, recuerden, nos vamos a enfrentar a Dios al final de todo nuestro camino y vamos a tener que dar en cuenta de nuestros actos, y al final van a haber dos realidades opuestas: o el cielo o el infierno. Es en esta vida concreta o menos larga donde se juega la vida eterna de inaudita felicidad o de terrible tormento. Es muy importante que tengamos la conciencia que no estoy caminando en esta vida solamente para disfrutar en esta vida, sino mi caminar en esta vida tiene que ser dirigido a qué va a pasar después que yo muera. ¿Voy a estar gozando con mi Dios o voy a estar sufriendo? ¿O voy a llegar a la muerte, a esa muerte que implica la separación total, esa muerte espiritual donde no va a haber la posibilidad que yo me pueda acercar a Dios? Y eso es terrible, eso es lo peor que le podría pasar al ser humano. Para el cristiano el cuerpo es tan importante como el alma, por eso tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? El alma del cristiano es inmortal. Y el cuerpo es corruptible, por eso nos enfermamos, por eso nos da COVID, por eso nos da cualquier otra cosa que nos pueda dar, porque nuestro cuerpo es corruptible. Entonces no podemos olvidarlo y hay que cuidarlo también. Tenemos que hacer ejercicio, tomarnos las vitaminas, hacer todo lo que necesitamos para cuidar este templo, que es el templo del Espíritu Santo, porque es igual de importante. La muerte es la separación, tanto en Oriente como para nosotros, tanto para las religiones orientales como para nosotros. La muerte es separación. Pero le decíamos hace rato, para el Oriente, para las religiones orientales, el cuerpo no importa, porque aparte tienen la idea de que pues, dejo este cuerpo y luego reencarno en otro, y es así como que el vehículo en el que me voy cambiando de coche y ya, ¿no? O sea, cada año voy cambiando de coche y voy haciendo un upgrade, o sea, deseando que yo vaya a hacer un upgrade a mi siguiente coche, pero es muy probable, también en las religiones orientales existe la posibilidad que yo haga un downgrade y que en vez de ir para arriba, yo vaya hacia abajo, ¿no? Esa es la idea de las religiones orientales, por eso el cuerpo no es importante, pero para nosotros sí lo es. Acuérdense de este concepto. Nosotros somos, la persona es cuerpo y espíritu. Y entonces,
Una idea para poderles explicar esto son la molécula del agua. Si ustedes se acuerdan de la molécula del agua, tenemos hidrógeno y oxígeno, H2O. ¿Se acuerdan? Tenemos dos moléculas de oxígeno y una molécula de hidrógeno. No sé cómo va el asunto, pero así era. Si no hay hidrógeno y oxígeno, no hay agua. Ese es el punto. Entonces, igual, si no hay cuerpo y si no hay alma, no hay persona. Ese es el mismo sentido. Y yo puedo dividir el hidrógeno y dividir el oxígeno y tengo hidrógeno y tengo oxígeno, pero no tengo agua. Igual tengo alma y tengo cuerpo, pero no tengo persona. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que entender. Para que exista la persona, requerimos cuerpo y alma. Y entonces me van a decir, o sea que ya se acabó todo, si me muero y mi cuerpo se queda allá en la tierra, ¿se acabó la persona? Pues no, que Diosito me estaba dando la idea de una vida eterna. Bueno, claro que estamos hablando de la vida eterna y esa vida va a ser posible si la persona vuelve a vivir. O sea, si la persona recupera su cuerpo. Les vuelvo a decir, voy a poder alcanzar la vida eterna si la persona vuelve a vivir. O sea, si recupera su cuerpo. Y esto es importante porque solamente va a llegar este momento en la resurrección. Y esa idea, eso que Cristo nos viene a traer, que vamos a poder resucitar con Él y nuestro cuerpo y nuestra alma se van a volver a unir y vamos a ser la misma persona, pero glorificada con Él. Y eso es algo muy importante. Para poder llegar a esta vida eterna, también tenemos que agregar el término de la libertad. Y bueno, en la clase pasada hablamos acerca de la libertad interior y de la posibilidad de llegar al abandono y dejarme en las manos del Señor, sobre todo cuando enfrento los problemas de la vida, pero también tengo que hablar acerca de la libertad en donde yo elijo hacer el bien o hacer el mal, agarrar el pecado o seguir una vida de virtudes. Esa es mi libertad y esas elecciones que voy a hacer en la vida van a ser las que me van a llevar al cielo o al infierno. Entonces, tenemos que recordar que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Señor y somos libres como Él. Dios quiere hijos. Y eso es algo hermoso y es algo súper importante que entender. Dios quiere hijos, no quiere esclavos. No somos sus esclavos. Él nos da una libertad para que yo pueda determinar cuál es el futuro. Y de manera constante me está presentando, a ver, mi niña, esto es lo que está bien, esto es lo que está mal. Tú vas a decidir, tú vas a elegir cuál es el camino que vas a tomar. Y yo te voy a respetar. Y es algo también hermoso, porque cuando yo pienso acerca del amor, yo pienso que también tengo que dejar que mis seres queridos elijan si hacen una cosa o hacen la otra, y yo tengo que darles la libertad también para permitir esto, porque finalmente eso es el amor. El amor hace que yo permita que la otra persona sea libre y determine su futuro y determine su destino. Entonces, esto es algo importante. Yo tengo que caminar. Cuando trabajo, por ejemplo, yo trabajo con la muerte de manera constante y es algo hermoso porque la muerte hace que yo me mantenga viva y hace que yo me mantenga despierta y atenta, de que no tengo tiempo, de que no puedo estar pensando que, ay, como la misericordia está ahí, pues entonces cuando yo llegue ese día, pues enderezaré mi vida o qué sé yo. No tengo tiempo porque yo sé de manera constante en consulta que la muerte puede llegar de un día para otro. Y tengo pacientes que han perdido seres queridos muy grandes, de, no sé, 80, 90 años, y personas que han perdido bebés. Entonces, yo sé de manera clara que la muerte, mucha gente dice, es que la muerte de un niño es antinatural. No, o sea, en el momento que nace el niño, eventualmente va a morir, no sabemos en cuándo. En el momento que surge la persona, eventualmente esto se va a acabar, no sabemos cuándo. Y por eso tenemos que vivir plenamente para poder llegar allá. Dios me da esta libertad para que yo elija cómo quiero vivir. Eso depende de mí. Si mi vida la voy viviendo para ser feliz ahora,
en este mundo y hacer de mi vida lo que me pega la gana y obtener lo que quiero porque lo quiero y así me gusta, o prepararme para ser feliz en la vida eterna. Y ese concepto nos cuesta mucho porque pues la vida eterna es una idea que pues nadie ha venido a decirnos, entonces pues ¿será? Y si estoy equivocada, ya me perdí de gozar la vida aquí. Entonces nos cuesta mucho darnos pues, a la idea de que tengo que vivir una vida coherente, buena, dirigiéndome hacia Dios. Pero eso es algo que el cristiano no debe dudar en ningún momento. O sea, los que realmente sí somos cristianos, los que tenemos una vida en Cristo, tenemos que tener la conciencia de que la vida no se trata de vivirla aquí nada más, sino se trata de vivirla aquí en conciencia para prepararme para la vida eterna. Y tengo que vivir la vida, o se me invita de manera constante a vivir la vida de acuerdo a lo que Dios me propone, en el servicio, en el amor, en el altruismo. Si yo vivo con esta conciencia de servicio, alabando, etcétera, etcétera, yo voy a llegar a ser feliz aquí y después, porque existe la posibilidad. Tengo, de hecho, aquí en mi pizarrón en la oficina, una frase de una conferencia que estaba yo escuchando que dice, la gran mentira es creer, es que el gran mentiroso me hace creer que tengo que escoger entre ser obediente y ser feliz. Esa es una gran mentira. Creo que era una conferencia del padre Fray Nelson Medina. La verdad es que he oído tantas en esta semana que no sé, pero sí lo apunté en mi pizarrón de la oficina, para que cada vez que entre y salga de la oficina lo voltee a ver y lo vea y lo tenga perfectamente claro. El mentiroso me va a hacer creer que o obedezco o soy feliz. Y no es cierto. Si yo vivo una vida de acuerdo a lo que Dios me propone, si yo obedezco, si yo sigo los mandamientos, si yo hago lo que lo que Jesús me invita a hacer, voy a ser feliz aquí y después. Esa es la maravilla. Esa es la gran propuesta. No tengo por qué pensar que, ay, para poder ser feliz en la vida eterna, tengo que pasarme la vida de sufrimiento aquí, en lo absoluto. Eso es una falacia. Entonces, si elijo vivir de acuerdo a lo que el mundo me propone, que es un mundo de egoísmo, de soberbia, de orgullo, pues tal vez sea yo feliz aquí, pero de seguro no voy a ser feliz después. En cambio, al contrario, o sea, si yo quiero seguir a Dios, pues entonces tengo que servir, amar, alabarle y todo lo que Jesús me va proponiendo para poder alcanzar esa vida eterna. Vamos a ver algunos medios que Jesús nos da al cristiano. Por ejemplo, es la oración. Jesús me viene a enseñar de manera constante que en todo momento tiene que hacer oración. O sea, Él se va a enfrentar a la pasión y se separa y hace oración. O sea, en todos los momentos importantes de Jesús, Él se aparta y hace oración. Y eso es algo que yo tengo que hacer de manera constante. Si yo estoy enfrentando un problema, una situación, lo que tengo que hacer es recogerme en mi corazón y entregarme al Señor. Y hablar con Él y decirle, Señor, te entrego mis miedos y te entrego mis enojos y te entrego todo lo que tengo, te lo entrego, Señor, para que yo pueda realmente recargarme en Él y tener esta tranquilidad que hablábamos en la clase pasada, esa tranquilidad que el abandono me da, ¿sí? Otro medio que nos da, pues son las lecturas y esto que estamos haciendo ahorita en este círculo de estudio, ¿no? Leer las Sagradas Escrituras es súper importante. Nadie ama lo que no conoce. Si yo quiero conocer a Dios, me tengo que acercar. Y si quiero, ¿cómo voy a saber qué es lo que Dios quiere si no abro la Biblia en ningún momento? Entonces, tengo que buscar a Dios, tengo que buscar personas y medios y libros. Les decía yo la semana pasada, el padre Jacques Philippe, Fray Nelson Medina, el padre Fortea, tantos autores, el cardenal Sara con su libro maravilloso de La fuerza del silencio, tantos libros espirituales que podemos leer, tantas cosas que podemos leer para acercarnos a entender, siquiera a entender de manera
breve la idea de lo que Dios es para nosotros, las vidas de los santos. Bueno, San Ignacio de Loyola, si ustedes saben, San Ignacio de Loyola cambió su vida a partir de la lectura de la vida de los santos. Entonces, imagínense la riqueza que tenemos en la lectura. Bueno, ya hasta hoy tenemos películas. Si no queremos leer, podemos poner una película de la vida de los santos. Qué cosa más maravillosa y la manera en que esto puede cambiar mi vida, ¿no? Otro medio también es la práctica de las virtudes. Vuelvo a decir, yo puedo elegir vivir la vida de manera disoluta y hacer de mi vida un verdadero desastre, o vivir la vida viviendo, tratando de vivir dentro de las virtudes que Dios nos pide. Y otra cosa que yo creo que es súper importante para el ser humano es aprender a discernir. Y la verdad es que les digo, estoy metiendo todo esto, toda esta clase que normalmente en el diplomado la llevamos mucho más larga. Y solamente el curso de discernimiento también nos aventamos mucho más tiempo, ¿verdad, Blanquita? Mucho más tiempo tendremos en el curso de discernimiento, porque para mí es súper importante que nosotros aprendamos a discernir, ¿sí? A poder decir qué es lo que Dios quiere, qué es lo que debo de elegir a cada paso, ¿no? Y tengo que tener en cuenta que hay obstáculos para mi discernimiento y muchas veces nos enfrentamos a ello. Algunos obstáculos pueden ser la falsa confianza en mí misma, ¿no? Y yo les decía, yo no entro nunca, trato, debo decir, lo corrijo, trato de nunca entrar a consulta sin el Espíritu Santo. Y la verdad es que lo trato porque le digo al Espíritu Santo de manera constante, Señor, por favor ayúdame, y hasta cuando yo me olvide a decirte que entres, por favor entra, porque yo sé que yo no puedo entrar a consulta y sanar y apaciguar el dolor de las personas que tengo enfrente sin ti. Entonces, pero bueno, seguramente en algún momento me lanzo a dar, no sé, una clase o a ver a alguien sin la preparación, hombre, porque como yo me sé el tema del así súper bien, seguramente confío más en mí que en lo que Dios puede hacer por mí. Entonces, de manera constante tenemos que estar muy atentos a esta falsa confianza que de repente tenemos a nosotros mismos. Luego, también tenemos el juicio propio. Ay, cómo nos castigamos y regañamos y nos vamos enjuiciando. Entonces tenemos que tener cuidado con este juicio, porque de hecho en las reglas de discernimiento, San Ignacio tiene contemplado este juicio que puedo hacer hacia mí, que de repente es como el mentiroso nos mete el pie para que nos vayamos tropezando con, pero ¿cómo crees tú que Dios te va a querer si tú eres terrible y eres pecadora y eres quién sabe qué tanta cosa? Entonces tenemos que estar muy, muy atentos. Y tenemos que tener también humildad para poder discernir. Yo tengo que tener humildad. Con la falta de humildad nunca me voy a acercar a nadie porque lo tengo que resolver todo yo y seguramente yo voy a tener las respuestas de todo. Y no, yo tengo que tener la conciencia. Hoy nosotros en el reino tenemos la gracia de tener un director espiritual. Entonces, decirle, esto me sobrepasa, esto que estoy viviendo me sobrepasa, este dolor que tengo me sobrepasa, y me puedo acercar a mi director espiritual y puedo decirle, Señor, Padre o a la consagrada que me acompaña o a la señora del reino que me acompaña, ayúdenme porque se me acabaron los medios y ya no sé cómo resolver esta situación. Y escuchar una visión desde el corazón de Cristo, con una vista más objetiva, definitivamente me va a servir mucho para salir de los problemas en los que yo me pueda meter. Y bueno, también como último obstáculo de hacer el buen discernimiento tenemos la necedad. Ya, ¿cómo se nos da la necedad? Y les decía, de repente hay gente que no quiere salir adelante, que no quiere, que le cuesta mucho trabajo trabajar sobre sí mismo y asumir que yo soy responsable de mí, que yo soy responsable de mi felicidad. Y es mucho más fácil para mí estar en la necedad de que los demás se tienen la culpa de mi infelicidad y eso nos puede atorar muchísimo. Entonces, Dios quiere que yo esté discerniendo a cada paso, que yo esté haciendo este discernimiento de manera constante, porque Él quiere que yo me dirija a Él. Él quiere que yo me encuentre junto a Él al final del tiempo. Y tengo que
tener la conciencia que debo de vivir la vida plena, la vida en conciencia para dirigirme hacia Él en todo, absolutamente todo momento. También tengo que tener prudencia. Yo tengo mucho cuidado porque de repente puedo rayar en fanatismo o la gente que de afuera me puede ver como esa persona. Estoy muy intensa, la verdad es que yo me veo a mí misma y digo, ay, Dios mío, qué barbaridad, qué intensidad. Soy muy intensa porque mi vida entera la vivo para Dios. Y entonces todo lo que hago, todo va dirigido a Dios. Y entonces cualquier persona que no tiene la preparación que nosotras tenemos puede decir, ay, qué persona más fanática. Seguramente lo verán así. Pero ¿qué creen? Es que la vida con Dios es una vida tan intensa y es una vida tan hermosa y tan maravillosa que ni modo, la tengo que vivir de esta manera. Pero tengo también que ser una persona prudente y tengo que ser coherente en mi caminar, pero tengo que evitar ser sobre exagerada para que los demás no salgan corriendo, porque además el punto de mi vida en Cristo y de la intensidad de mi vida en Cristo es jalar a la gente a la vida de Cristo, no alejarla de la vida de Cristo. Entonces, tengo que tener mucho, mucho cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Y tener una vida cristiana me va definitivamente a dar la luz de nuestro Señor. O sea, la verdad es que tener una vida cristiana va a ser súper, súper importante para ese fin del que estamos hablando, que es llegar a la vida eterna. Yo creo que establecer un diálogo con nuestro Señor de manera cotidiana. Vuelvo a decir, nosotros en nuestra preparación en la Casa del Reino tenemos compromisos y dentro de nuestros compromisos está la oración constante y está la lectura de la palabra constante y acercarme al Santísimo. Eso es algo que nos toca hacer de manera constante. Entonces, dejarle a Dios, darle ese tiempo a Dios, permitir que Él entre, que se haga cargo, darle el espacio en mi vida y darle el espacio en mi corazón hace que yo esté preparándome día a día a esa vida eterna hacia donde me debo de dirigir. Eso tiene que ser el final de mi día, tiene que ser el final de mi vida. Dice que quien ora, se dice que quien ora, quien medita, quien se entrega, verdaderamente a la oración es una persona que ama y es una persona que se sabe amada. Es una persona que ama y es una persona que se sabe amada. Y yo día a día puedo ver ese amor que Dios tiene para mí. Vuelvo a decir, no porque yo no pase tormentas, no porque yo no pase problemas, sino que de manera constante Dios me enseña su amor y me da la mano y me ayuda y me jala y muchas veces me empuja en la vida para que yo pueda avanzar y porque con mi humanidad pues de repente me atoro, pero mi diálogo es constante. Hablo con Él, no solamente en mi oración en la mañana y mi oración en la noche, sino hablo con Él durante todo el día, por la conciencia de que todo está dirigido a Él. También quien ora contempla la vida de Cristo como ejemplo para seguir. Tenemos que tener en cuenta que yo no puedo observar la vida de Cristo como si observara yo un paisaje o una pintura hermosa. No, yo tengo que observar la vida en Cristo para seguir esa vida en Cristo, porque la vida de Cristo, la vida de Jesús está dirigida a enseñarme el camino para regresar a la casa de mi Padre. Para eso vino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente puedo llegar a la vida eterna siguiendo el camino de Jesús. Entonces, tengo que tener la conciencia que no puedo observar la vida de Jesús como si estuviera viendo eso, un hermoso paisaje y en ese, ¡ay, qué hermoso paisaje! Pero no hay acción de mi parte. Tiene que haber acción. Tengo que tender a imitar la vida de Cristo, tengo que sentir a Cristo, tengo que entender su querer y tengo que querer lo que Él quiere. Entonces, eso es lo que tengo que hacer para poderme dirigir a Él. Y una frase que me encanta, que dice la Madre Teresa de Calcuta, la primera vez que la escuché en una meditación del Reino Christi, decía, el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz. No se olviden de esto,
tenemos que hacer mucha oración, tenemos que dirigir nuestra vida hacia allá. Y cuando ustedes hagan su plan de vida anual, dirijan su vida a, hacia Cristo, porque a eso venimos a dirigirnos hacia Cristo. Y como les dije en la clase anterior, y a practicar ese abandono, a practicar ese, Señor, aquí estoy para servirte, y adentro de mis dificultades, y adentro de mis dolores, y adentro de mis miedos, Señor, te lo entrego todo, y soy para ti. Entonces, que mi vida sea para servirte, para alabarte, para servir a mis hermanos, para hacer todo lo que tenga yo que hacer que me acerque a ti. Perdón, Ivonne, ¿nos puedes repetir la oración un poco más despacito para que la podamos apuntar? ¿Cuál oración de corazón? La de la Madre Teresa. Sí, la oración de la Madre Teresa, ahorita te digo, la oración de la Madre Teresa dice, el fruto del silencio, si quieres se las pongo en texto, el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio, y el fruto del servicio es la paz. Se las copio y se las pego en texto para que la tengan. Gracias. Bueno, entonces al final tenemos que llegar al abandono, chicas. Yo termino el tema por acá. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Es un tema complicado. Yo, Ivonne. Platícame. ¿Sí me escuchas? Sí, te oigo perfecto. Bueno, voy a ver si no me enredo más. Hablaste bueno, me gustaría un poquito que me ampliaras un poquito este concepto de la resurrección, porque bueno, hablaste de que la muerte es separación, ¿sí? Pero sabemos que no es el final ni el destino definitivo del hombre. En lo poco que he tratado de leer y de estudiar, tenía entendido que cuando morimos, pues nuestra alma se separa del cuerpo, pero vamos al purgatorio. Hablamos también de que somos en el purgatorio, si mal no recuerdo, la iglesia militante, bueno, no sé si me estoy enredando, me estoy olvidando, porque los que llegan al cielo con Dios, pues ya es la iglesia triunfante, que están totalmente libres de todo pecado. Entonces, al estar en el purgatorio, pues lavamos esos pequeños o grandes pecados que cada quien tenga, hasta que pues Dios decida llevarnos con su iglesia triunfante. Y cuando llegamos allá, entiendo que nuestra alma toma el cuerpo, eso es lo que no entiendo muy bien, de una edad en la que Jesús murió. Es decir, si la persona murió a los 50 años, él va a estar a la edad de 30 años en el cielo. O sea, en realidad todos estaremos a la edad de 33 años, que fue la edad en la que murió Jesús. No sé si estoy en lo correcto, así lo entendí en aquel momento. Pero también se habla de que al final de los tiempos vamos a resucitar. Entonces resucitan muertos y vivos. O sea, en ese momento de la resurrección, tanto los que están en el cielo como los que no murieron, o sea, todos resucitamos a una vida como la que hoy vivimos, tal vez. No sé, estoy un poquito enredada en esto, no sé si me lo puedas ampliar un poquito. La verdad, como les decía yo, la verdad es que el tema de la muerte es un tema muy, muy complejo y muy largo y nos tardaríamos muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, por eso traté de meterlo todo dentro de un resumen para poder hablar de todo esto. La iglesia, sí, como dijiste, todos somos santos militantes los que estamos aquí. O sea, todos estamos invitados a la santidad, esa santidad triunfante, pero somos la iglesia, como dijiste tú,
somos los santos militantes, los que estamos luchando día a día. Tenemos a la iglesia purgante, son los santos purgantes, son ay, se me fue ahorita la palabra. Les pedimos, cuando le pedimos a la iglesia, a las santas almas del purgatorio, ellos que intercedan por nosotros. Y también ellos, finalmente, cuando salen del purgatorio, llegan al cielo, llegan a la iglesia triunfante, ¿no? Hay santos, hay personas que no tienen que pasar por el purgatorio. Y de hecho, se nos invita mucho a vivir una vida, una buena vida y además la Virgen nos da muchas posibilidades, Dios nos da muchas posibilidades para brincarnos del purgatorio. Tenemos que hacer una serie de oraciones, tenemos las oraciones de Santa Brígida, hay un montón de cosas que podemos hacer para poder brincarnos el paso por el purgatorio, no por otra cosa, muchas veces porque estamos purgando desde aquí. Hay gente hermosa, yo he visto pacientes maravillosos con una conciencia de Dios increíble, que su sufrimiento a la hora de la muerte lo ofrecen a Dios y ofrecen el sufrimiento de una enfermedad como el cáncer, ofrecen cada dolor, cada cosa que tienen para purgar. Y entonces purgan en vida. Un maestro nos decía que si habemos de purgar, preferible que purguemos aquí que purguemos allá. Y la verdad es que creo que es muy importante tener esa conciencia, estar ofreciendo mis dolores o mis sacrificios también por mí misma, pero también en ayuda. Por ejemplo, yo estoy consagrada a la Virgen María. Y en esa consagración de la Virgen, todas mis oraciones, pasadas, presentes y futuras, le pertenecen a la Virgen. Y eso es algo que me daba mucha risa, porque cuando le planteé a una amiga acerca de esto, me decía, ¿cómo le voy a dar a la Virgen mis oraciones? Y si yo luego requiero mis oraciones, y si yo quiero rezar por mis hijos, ¿cómo voy a rezar por mis hijos si ya le di todas mis oraciones a la Virgen? Así, en ese abandono, en esa confianza, hay que empezar a aprender a dejarle a María, a nuestra Madre María, que ella se haga cargo de a dónde va a poner el beneficio de nuestras oraciones, el beneficio de nuestros sacrificios. Entonces, bueno, como persona consagrada a la Virgen y con la conciencia de que mis actos buenos y mis oraciones y mis sacrificios no van a ser para beneficio propio, sino para el beneficio que la Virgen quiera, pues la verdad es que yo estoy a la bendición de Dios, literalmente, a lo que ellos quieran, a lo que la voluntad divina requiera y quiera. Eso es así es como yo debo de vivir. Acerca de si cuando morimos vamos a tener 30 años, la verdad es que no lo sé, es la primera vez que escucho esto, Blanquita. Te lo investigo y te lo comento después. Vuelvo a decir, es un tema muy grande, es muy largo el tema de la muerte. Ahora, sí, la idea es de que todos resucitemos, es una maravilla. Hay unas imágenes muy lindas acerca de Cristo resucitando y saliendo de la tumba. Y en ese cuerpo glorioso, así vamos a salir nosotros también de la tumba. La verdad es que tenemos tantos términos y tantas cosas que aprender. Hemos estado escuchando, sobre todo ahorita con el coronavirus, de repente se desataron las alarmas y todo el mundo empezó a pensar en el fin de los tiempos. Bueno, y el año pasado que tuvimos huracanes y pandemia y todo, decía, Dios, nos van a empezar a mandar las plagas y vamos a empezar a ver, quién sabe qué tanto animalito volando. Pero tenemos que tener, o sea, yo creo que esto es maravilloso para el cristiano porque tiene que hacer conciencia. Cuando llegan las cosas difíciles, los momentos difíciles, tenemos que hacer un alto y hacer conciencia. Dejar de preocuparme tanto en cuánto entiendo, porque el otro día platicaba con un amigo y le decía, es que este mundo de la batalla espiritual no es un mundo intelectual, es un mundo de entrega, no es una batalla nada más con quién sabe más, es una batalla de con quién ama más, quién se entrega más, quién se rinde más al amor divino, que es absolutamente todo. Entonces yo tengo que, te prometo que voy a investigar, porque aparte me encanta y aparte es el tema con el que más trabajo, te voy a investigar eso que dijiste, pero
yo te diría, no te claves tanto allá, sino clávate en la idea de que tenemos un Dios maravilloso que nos ama y de manera constante nos está tirando la soga para que nos colguemos de ella y podamos subir al cielo así, ¿no? Pero muchas veces, lo que les dije, muchas veces las personas nos sentamos y, ay, o sea, ¿qué más va a pasar con que yo me porte mal ahorita? Total, hay más tiempo que vida. Y no es cierto. La pandemia nos ha demostrado que eso no es cierto. Entonces, y siempre ha sido así. La verdad es que para mí la pandemia no ha hecho gran diferencia porque siempre he considerado que la muerte está al lado mío y que no tengo tiempo y que tengo que vivir una vida así, amando, sirviendo, alabando a mi Señor de manera constante porque no sé en qué momento me voy a ir. Quiero que el día que yo me vaya, mis seres queridos, y además esto también es muy importante en el rubro en el que yo trabajo, mis seres queridos se queden con la conciencia de, ay, o sea, Ivonne se fue, si no al cielo, al purgatorio. Y bueno, pues si se fue al purgatorio, ¿saben qué? Vamos a ponernos a rezar para sacarla de allá, porque hizo todo lo posible por alcanzar el cielo. Entonces, esa conciencia hasta para mi familia va a ser diferente, para mis seres queridos va a ser diferente, que la conciencia que tengo con algunos pacientes que de repente les cae el 20 que su pariente se fue y no tienen la menor idea dónde se fue, porque no saben cómo vivió y no tienen la menor idea cuál es el punto. No, conmigo de verdad se los digo con todo cariño, que el día que yo me vaya, tengan por seguro que yo hice hasta el último momento todo lo posible para llegar a casa de mi padre. Entonces, dirijamos nuestra atención hacia allá. Creo que eso es lo más saludable y lo más importante. No sé si eso te contesta un poquito lo que querías preguntar, Blanquita, lo que preguntaste. Sí, gracias. Y bueno, lo que pasa es que me hizo un poquito de ruido esa parte de que no hay persona entre la separación del cuerpo y el alma. Digo, tengo que investigar más, ¿no? La verdad es que a mí se me hace súper fácil, o sea, se me hizo súper lindo poder explicar esto del hidrógeno y el oxígeno y el agua. Porque así, o sea, hay agua si tengo uno y otro, pero si no tengo, no hay agua. Y viceversa, puedo tener uno y puedo tener el otro, pero no hay agua si están por separado. Igualito. Si hay alma, pues hay alma, pero no hay persona. Y si hay cuerpo, pues hay cuerpo, pero no hay persona. Solamente en la unión del alma y el cuerpo tengo a la persona. Y entonces, si entiendo esto, pues también camino en la conciencia de que tengo que cuidar también este cuerpo, ¿no? Tengo que cuidar mi cuerpo porque finalmente con este cuerpo es con el que camino esta vida con la que voy a servir a Dios. Entonces, claro, y perdón que te interrumpa, finalmente también es cuidar el alma, ¿no? Porque el alma va a través de todas estas cuestiones espirituales y mucha gente pues descuida una o descuida la otra. Ahí está la cuestión. definitivamente. Sí, gracias. De nada. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. No. Pongo aquí a ver si les... Muy bien. Bueno, pues entonces creo que damos por terminada esta clase el día de hoy. Espero que les haya servido. Y pues la verdad es que es un tema hermoso y pues es un tema que a mí me apasiona. Ah, antes de que me vaya, quiero leerles esta oración que me encontré, que está hermosa, también acerca de la divina voluntad. Acuérdense que la vez pasada hablábamos del abandono, pero esta está hermosa. Dice, ofrecimiento de la propia voluntad a la voluntad de Dios para la hora de la muerte. Dulce Jesús mío, quiero morir en tu voluntad. Uno mi agonía y la de todos los hombres a la tuya, y tu agonía sea mi fuerza, mi luz, mi defensa y la dulce sonrisa de tu perdón. Mi último suspiro lo pongo en el último respiro que diste por mí en la cruz, para que pueda presentarme ante ti con los méritos de tu misma muerte. Ah, Jesús mío, ábreme el cielo y ven a mi encuentro a recibirme con aquel mismo amor con el que te recibió tu Padre cuando exhalaste sobre la cruz tu último respiro. Luego, recíbeme en tus brazos y yo te besaré y me deleitaré de ti eternamente. Madre mía, ángeles y santos,
vengan a asistirme como asistieron a la muerte de Jesús. Ayúdenme, defiéndanme, llévenme al cielo. Amén. Listo. Ahora sí, nos vemos